Buenos días. Damos la bienvenida a los nuevos residentes que se incorporan ahora, residentes externos, que vienen de otros lugares de España, en este caso. Última clase dedicada a Ernst Wagner, aunque el próximo día todavía le vamos a dedicar una clase más, pero esta es la última que me voy a centrar en el estudio del caso y, como os anticipaba en otras ocasiones, voy a proponeros una lectura que coincide a veces con la lectura de Robert Gaup y otras veces coincide muy poco. Pero bueno, podemos, digamos, opinar, puesto que hemos estudiado el caso con cierto rigor, hemos leído la literatura indicada, tanto la escrita por Gaup en sus artículos en la monografía y en los textos más importantes, como la de otros estudiosos, como especialmente Bernd Neusner y otros estudiosos del caso. Perfecto. Y dicho esto, con vistas a autorizar un poco el punto de vista que quiero plantearos, he resumido las cuestiones que quiero plantearos en 17 puntos, si no me equivoco, 16, bueno, vamos a ver, 17. Es un resumen de lo que os he dicho hasta ahora y una articulación y un complemento a lo que os he estado diciendo hasta ahora. Bueno, si lo he escrito, digamos, os lo explico pensando en un caso al que nosotros abrimos la puerta del consultorio, del centro de salud o del hospital y nos encontramos con una persona que nos explica toda esta historia, a la que estudiamos, etcétera. ¿Qué nos quedamos nosotros desde el punto de vista clínico? ¿Con qué nos quedamos de todo esto? Pues yo me quedo con algunas cuestiones propiamente clínicas y otras cuestiones más especulativas, pero todo lo atornilladas que pueden estar, como debe ser, a la cuestión clínica, sin irme demasiado lejos de lo que conocemos del caso, ¿no? La primera cuestión que llama la atención, el punto 1 que me llama la atención de este caso, ¿verdad?, es que Ernst Wagner atribuye la desgracia de su vida, el sufrimiento, que fue mucho, y él lo dice en diversas ocasiones, todo eso lo atribuye, todo lo importante que le sucedió en la vida, especialmente en el periodo donde los demás decían que estaba loco y él, por supuesto, no. Todo eso lo atribuye a lo que él llama los delitos sexuales, es decir, a la realización de ciertas prácticas sexuales que él consideraba delitos y que consideraba a los que consideraba dentro del marco de una degeneración. Es decir, que la primera cuestión en este caso es, ¿y este hombre cómo explica lo que le sucede? Lo explica apelando a que todas sus desgracias provienen principalmente o fundamentalmente de los delitos que cometió, es decir, de las relaciones sexuales que tuvo, ¿no? Con excepción de las relaciones sexuales con prostitutas o con su mujer o con otras mujeres. A dos tipos de relaciones sexuales especialmente. La masturbación, que es cuando tiene las primeras experiencias sexuales, de goce sexual, y la segunda, el bestialismo. Las dos están encadenadas, como veremos, ¿no? Pero el primer punto, entonces, es que Wagner atribuye su desgracia a la comisión de determinados delitos de índole sexual. Faltas, dice. Usa esos dos términos, ¿no?, en alemán. La segunda cuestión es que para explicar lo que a él le pasaba, naturalmente, él tiene un pequeño delirio. Ese pequeño delirio es un postulado de tipo melancólico con una pequeña derivada delirante, ¿no? Yo soy un degenerado, sería el postulado melancólico. Yo soy un degenerado, formulado en primera persona, como todos los postulados melancólicos.
yo soy un degenerado, yo soy lo peor de lo peor. Y esto proviene, dice él, y entonces aquí mete por medio, naturalmente, a la familia. Primero, destaca, sobre todo en los primeros años, cuando habla con Robert Gaup, destaca el papel del padre. Mi padre era un degenerado, Jacob Wagner era un degenerado, y yo soy un degenerado. Y mis hijos son unos degenerados también. Aquí está toda la cadena, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, como vimos el día pasado, a medida que va pasando el tiempo, la que empieza a tomar el papel, se puede decir así, de la causante de la degeneración de los Wagner es la madre, más que el padre. Ya os leí el día pasado una carta que Wagner escribe a una de sus hermanas, de las que quedaban vivas, donde habla de precisamente de esta cuestión de su madre, ¿no? Y la que saca a colación un poco la degeneración o la maldición, y entonces menciona el pueblo donde nació la madre. Es decir, que a la madre Robert Gaup la definió siempre, la describió como una mujer promiscua, excesivamente promiscua o demasiado entregada al goce sexual. Apenas se quedó viuda, rápidamente se lió con otro, se casó de nuevo, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas a los que Gaup le da mucha importancia. Y por eso, esa importancia me parece que la tiene. Por eso hemos titulado algunas de las lecciones de este seminario dedicado a Wagner en relación a esta especie de pulsión indomable, como todas las pulsiones relacionadas con la sexualidad, ¿no? Entonces, primera cuestión, él comete una serie de faltas, de delitos imperdonables, ¿no? Y eso, la segunda cuestión de la que os hablo, es que eso está vinculado con la familia y que él hace un pequeño delirio muy circunscrito, melancólico, en cuanto a que la degeneración proviene de los padres, primero del padre y luego con más énfasis en la madre. La degeneración de los Wagner proviene de ahí. Ahora entenderéis un poco que para librarse de la degeneración a la que él tiene, de la que él está afectado porque se transmite por la vía familiar, entendemos que hereditaria, con los términos que él lo pensará esto, esta llega también a sus hijos, de manera que la muerte, el asesinato de los hijos tiene que ver con todas estas cuestiones, ¿no? Perfecto. El tercer punto es que hay un momento en su vida de este hombre conocido como familiarmente por el chavalín en el pueblo, por el chavalín de la viuda, porque quedó su madre viuda muy pronto. Antes de cumplir 2 años, Ernst Wagner, su padre ya había muerto, y por eso lo llamaban el chavalín de la viuda. Él estudia, parece que es una persona con cabeza, pese a ser muy pobre, es de ambiente rural, etcétera, etcétera, y se va a estudiar después a Stuttgart, a hacer una carrera al alcance de su economía, que es magisterio, etcétera. Entonces, no hay menciones, se puede decir así, que nosotros podamos destacar desde el punto de vista clínico, psicopatológico, anteriores a algo que comienza a suceder en el periodo en el que él está conviviendo con otros compañeros de estudios en una casa en Stuttgart y ya aparecen allí en un momento determinado algo que claramente un clínico hubiera dicho, esto es muy serio. Signos claros, signos, porque los podemos llamar así, pero experiencias, si lo decimos desde el punto de vista del sujeto, experiencias claras de locura. Una de ellas, os la he comentado más en otras ocasiones, es cuando un día se levanta de la cama, está solo en el piso, los otros se han marchado a sus estudios, suponemos, y ve colgado en uno de los espejos de la casa las siguientes palabras:
levántate, juerguista. Bueno, esto que no se sabe qué quiere decir, levántate, juerguista, pues la interpretación que él hace, y aquí, cuando hablamos de locura, no es del sentido de ese mensaje, sino de la interpretación que él hace, esto es una alusión, se refiere a mí y se refiere en concreto a la masturbación. Entonces, a partir de aquí ya se abre un capítulo, ¿verdad?, donde entendemos con cierta claridad que este hombre, cuando también está en el peritaje psiquiátrico que escribió Gaup, cuando se inicia en la masturbación aparece un mundo que para él era desconocido, que es el mundo de dos pilares en ese mundo, el mundo del autorreproche. Levántate, juerguista tiene ese contenido de injuria, de insulto, ¿no? De desprecio, ¿no? Por una parte está el autorreproche y por otra parte está la alusión, es decir, la autorreferencia. Es decir, que es un tipo de locura muy especial esta porque tenemos dos pilares que a menudo en la enseñanza de la psicopatología se separan. Se dice, es paranoico, se dice, no, es melancólico. Pues en este caso es melancólico-paranoico, es las dos cosas. Vale. Están las dos cosas a la vez. El autorreproche, levántate, juerguista, y la alusión se refieren ellos saben de mi goce y la evidencia de que ellos lo saben es esta alusión. Punto. Bueno, entonces tenemos ya estos dos. Pero claro, lo que nos da a entender el inicio, se puede decir así, los primeros signos, las primeras experiencias locas, como son estas, de la autorreferencia y el autorreproche melancólico, es que hubo un tiempo, ¿verdad?, en que esto no se daba. Y esto en Gaup no está, pero en la biografía que escribió Wagner, que Gaup leyó y conoció detenidamente, sí está. Y él lo dice con las siguientes palabras. Dice, cuando yo era pequeño y puro, es decir, cuando era un chavalín, cuando era pequeño y puro, cuando era pequeño era puro, ¿no? La pureza y la infancia están juntas. Hay un momento de su vida donde él era puro y un momento donde comienza a ser impuro. Y es este momento del final de la adolescencia, cuando está estudiando y cae, se puede decir así, en este primer delito, en esta primera falta, en sus palabras, que es la masturbación. Pero lo que cualquiera se pregunta es que como este tío que le dio por hacer de todo eso un drama tan sideral, ¿no? Porque que se sepa, la gente habitualmente a esa edad se masturba y a otras edades también. Pero en cambio para este hombre eso cobra una dimensión, fijaros, una culpabilidad inmensa, que del otro lado está la autorreferencia, ¿no? Es algo, la maldición del sexo. ¿Pero qué tiene para este hombre la cuestión de la sexualidad, del goce sexual, ¿verdad?, que lo perturba de esa manera tan terrible? No sabemos gran cosa. Solo podemos hacer una derivada o varias con respecto a la cuestión del ardor sexual de la madre, que era una mujer en ese sentido demasiado ardorosa. Y se ganaba la vida a veces de una manera un poco, era medio puta, para decirlo rápido. O ejercía a veces la prostitución para alimentarse o alimentar a los hijos. O porque no supo ganarse la vida con el tenducho que montó, con una pequeña tienda. Bueno, es decir que si hay alguna referencia ahí, ya tenemos una referencia a la madre, ¿verdad? Por eso no es de extrañar que cuando Wagner avanza, va creciendo en años, va cumpliendo años, la cuestión de la degeneración ya no es su padre, que era un borrachín que no se gastaba todo el dinero en tabernas y poco más, y los dejó con el culo al aire a todos, sino más bien la madre, porque la madre tenía, con respecto al goce sexual, una querencia demasiado marcada, una
una pulsión, mejor dicho, más marcada de la cuenta. Quizás tenga que ver algo eso. No, lo dejamos como sugerencia, porque a Wagner no lo hemos psicoanalizado ninguno de nosotros. Pero, no obstante, los datos hay que irlos articulando y esto me parece que es una buena articulación, ¿no? La cuarta cuestión es sí, la cuarta cuestión es que cuando se inició el onanismo, comenzaron los autorreproches y las autorreferencias, ¿no? Lo que os decía, juerguista, ¿no? El quinto punto que podemos destacar para los clínicos, para nuestro interés como clínicos, es que todo eso se fue complicando cuando años después este hombre terminó sus estudios y comenzó a ejercer en los pueblos un poco, pues ya de las montañas, es decir, donde había plazas porque no tenía, como hacen todas las carreras prácticamente, uno va ejerciendo donde hay sitio. Entonces ya poco a poco se fue acercando más a la zona esa de Stuttgart, en concreto en un pueblecito que se llama Milhausen, donde él era el maestro titular y donde conoció a la que después fue su mujer, Anna Schlecht, la hija del posadero, donde él iba a veces a soplar y a beber cerveza y a hablar de sus dotes literarias y etcétera, ¿no? Con los campesinos, ¿no? Pero eso todo se fue complicando porque de pronto sucede algo que tiene que ver con lo que estamos hablando hasta ahora. Hay de nuevo la otra falta, un delito, ¿no? Que es cuando comienzan las relaciones sexuales con animales. Sobre esto, como sabéis, se discutió mucho, si era así, si no era así. En fin, los vecinos, la gente del pueblo le asombraba que ese hombre pudiera haber hecho esas cosas, pero para él era verdad. Para él era verdad y para Gaup te insinúa que también, porque todo lo estuvo haciendo distintas entrevistas a gente, le veían que llevaba a veces en los trajes manchas como de caca, de bosta de la vaca, todo este tipo de cosas. Para él era verdad. Él cuenta que al salir de la taberna, a veces pasaba por el... ¿Cuántas veces? No se sabe, pero hay, digamos, de nuevo aparece esta especie de oscuridad del goce sexual y ahí lo que sucede es lo mismo que había sucedido, lo mismo. Creo que estaréis de acuerdo con esto, aunque no esté en la obra, en los escritos de Gaup esto no está, pero lo que le sucede es exactamente lo mismo que cuando se inicia en la masturbación, pero multiplicado. Multiplicado. Ya cuando sale del establo, comienza, hay toda una atmósfera de autorreferencias. ¿De autorreferencias de quién? Pues en el pueblo donde él estaba ejerciendo como maestro, los hombres adultos, es decir, una réplica de sí mismo, no las mujeres ni los niños, los hombres adultos están ahí mascullando, aludiendo, refiriéndose de manera críptica a ese tipo de goce que a este hombre le domina y le posee y no sabe qué hacer con él, ¿no? Curioso. Es curioso porque la locura puede ser muy chiflada, pero después los locos son muy rigurosos. Y cuando él se lleva por delante a un montón de habitantes de ese pueblo, su intención es matar solamente a hombres adultos, ¿vale? No a mujeres ni niños. Perfecto. Entonces, ahí ya todo se complica con el bestialismo y aparece ese primer postulado, soy un degenerado, aparece ya dicho de otra manera. Dice, yo soy un zoofílico, soy un bestialista. Ich bin Sodomit, soy un bestialista. Es decir, que es otro nombre, se puede decir así, del postulado melancólico inicial. Soy un degenerado, después es más concreto, soy lo peor, lo más abyecto de todo, soy un
un bestialista. Sí, exactamente, ¿no? Y aparecen con la misma fuerza, digamos, las derivadas de dos tipos. Del lado del autorreproche y toda la clínica depresiva que aparece en el caso, que está minusvalorada por Gaup, y de la autorreferencia, es decir, toda la clínica de la paranoia, que está muy enfatizada, muy destacada por Gaup, porque como hemos hablado, y así en las intervenciones de algunos de vosotros lo habéis destacado, el interés de Robert Gaup por Wagner principalmente venía determinado por hacer una crítica al que había sido su maestro, Emil Kraepelin, y con eso demostrar que la paranoia verdadera existía, es decir, que no era un invento de nadie, sino que existían casos de paranoia verdadera. Bueno, entonces la batalla que tenían entonces era eso, si todo era esquizofrenia o todavía quedaban casos de paranoia. Entonces él destaca toda esa parte más paranoica del caso Wagner, por este motivo principalmente del que os estoy hablando, pero su alumno después, Ernst Kretschmer, rápidamente se da cuenta de que hay un componente muy depresivo y entonces le llama a esto el delirio de referencia o de relación de lo sensitivo. Tiene esa especie de mezcla doble, ¿no? Perfecto. ¿Claro? Para que os hagáis una idea del empeoramiento clínico, como podemos decir, de la época del onanismo, ahora que aparece soy un sodomita, soy un bestialista, el empeoramiento es tremendo, puesto que la autorreferencia es la experiencia continua suya. No hay manera de dar un paso en la calle, de hacer cualquier cosa, sin que aparezca la alusión. La alusión es que lo que él no se puede decir, que a lo mejor racionalmente sí se lo puede decir, pero lo que no se puede decir así verdaderamente de sí mismo, son los otros los que se lo dicen con las alusiones, ¿no? La locura es así. Es una defensa, pero el problema de que lo que te defiendes te lo dice el de al lado, ¿no? Y en ese caso, la atmósfera se adensó tanto, son palabras de Wagner, estaba tan adensada las referencias a lo mío que se podían, dice él, ensacar, es decir, que las podías meter en un saco. O sea, que eran todas alusiones. Y en esa atmósfera tan densa, él vivió muchos años, hasta que una noche pasó al acto, hizo el pasaje al acto y trató de dar una solución a todo esto con las pistolas y los puñales y todo esto, ¿no? Ya lo conocéis eso. Pero la atmósfera de autorreferencia sea tan intensa que hay una fórmula que define muy bien los delirios de referencia, que está, quiero decir, cuando él dice, basta que dos hablen para que se estén refiriendo a mí. Es una definición perfecta del fenómeno de la autorreferencia. El fenómeno de la autorreferencia, como hemos explicado ya en varias ocasiones, es un fenómeno que se describió por algunos autores alemanes, Hagen, por ejemplo, Wernicke lo llamaba delirio de observación. Hay una serie de referencias, de términos ahí que se superponen unos a otros, delirio de vigilancia, pero sobre todo a mí la descripción que más me gusta es la que hizo Clemens Neisser. Por eso uso el término autorreferencia enfermiza. Es la que es más, desde el punto de vista descriptivo y clínico, la mejor construida, para mi gusto. Entre otras cosas porque dice, Neisser lo tiene muy claro, dice, en realidad, dice, no es que le digan nada, dice, no, es que se siente simplemente referido. O sea, lo que pasa en el mundo tiene que ver con él. ¿Qué es? No, él no lo sabe. Es magnífica esa precisión, ¿no? Porque la psicosis, en ese sentido, se puede descomponer en dos partes. Como todos los grandes estudiosos de la clínica, esto lo explica muy bien Lacan, con la cosa del enigma, tal. Pero bueno, los clínicos todos lo han visto, todos los buenos, ¿eh?
Si leéis la descripción del delirio de persecución de Charles, lo dice magníficamente. Hay una parte que es simplemente alusiva. Y luego ya viene la explicación, dice él. ¿No? Y aquí también hay una parte donde el sujeto, las cosas que suceden en el mundo tienen que ver con él. Esto es como una paciente que vio el otro día, magnífica. Me dice, ¿qué es lo que me ha pasado? No tiene. Casi me da vergüenza contarlo. Dice, yo salí a la calle y el sol estaba ahí, puesto para mí. Dice, cualquier paso que daba, el mundo no paraba de significarme cosas. Te da vergüenza contar esto, pero es así. ¿Qué le contaban? Pero tenían que ver con ella. Esa es un poco la... Bueno, entonces aquí tenemos esta atmósfera que yo os destaco, la destaco, de autorreferencia principalmente para que veáis en qué mundo vivía este hombre. Que trabajaba de maestro, que escribía sus pequeñas obras de teatro, todo este tipo de cosas. Bueno, en estos días. El punto siguiente, a ver. En el punto 6. En esta atmósfera de autorreferencia y autodesprecio, autorreproche, él comienza a planificar, quiere dar una solución a todo esto. ¿Y qué se le ocurre? Pues se le ocurre matar a sus hijos, naturalmente, por la coherencia de lo que es la locura. Si yo soy un degenerado, mis hijos van a padecer lo mismo de lo que padezco yo. Porque mi madre era una degenerada, mi padre era un degenerado, yo soy un degenerado, mis hermanos también y mis hijos también. La maldición de los Wagner. Hay que arrasar esto, ¿no? Es un crimen en ese sentido justiciero, ¿no? Luego hablaremos en el último punto de la cuestión del crimen, ¿no? Loco completamente, ¿no? Pero comienza toda una planificación de los crímenes en la que se ocupa casi 4 años. Unos 4 años, ¿no? Todo perfectamente planificado, cómo lo iba a hacer, cómo iba a matar a los hijos, a la mujer, cómo iba a llegar desde Milhouse, desde Degerloch, que está a las afueras de Stuttgart, cómo iba a llegar en bicicleta primero hasta Stuttgart, luego en el tren hasta Milhouse, todo planificado. Y a esto le dedicó 4 años. El caso es que, fijaros, ya os lo anticipo, ¿no? Cuando termina de escribir la biografía es cuando pasa al acto, cuando hace el pasaje al acto, ¿no? Es decir, que mientras estuvo escribiendo, por lo menos estaba entretenido, es decir, por lo menos había una especie de asíntota y un poco para mañana, ¿no? Pero terminó y ejecutó, ¿no? Esto tiene mucha importancia después, cómo recupera un poco la cordura con la escritura, ¿no? Entonces, ya os anticipo una cuestión que me gustaría estudiar más adelante sobre los crímenes de este hombre, ¿no? Por una parte, según él lo explica, a los hijos los mata por coherencia, es decir, porque son unos degenerados, han, digamos, heredado de la familia Wagner la degeneración, y la degeneración es precisamente la degeneración de esta fogosidad sexual y de este goce impuro, ¿no? Por el que él está poseído y por el que sus hijos estarán también poseídos. Entonces, esto, por una parte está aquí este tipo de asesinatos a los hijos e incluso al hermano, también pensaba llevárselo por delante, no lo pudo hacer así, que son, en cierta medida, una especie de crímenes liberadores, ¿no? Él, es un poco fuerte decir esto, pero el rigor de la locura de este hombre tiene esta especie de liberación, es decir, los mata para liberarlos de algo, ¿no? Esto es un tipo de crímenes. Después, a los que se lleva, a la parte de los hijos, se lleva por delante a un montón, a unos cuantos convecinos con los que él había convivido en la aldea de Milhouse. Hombres, principalmente. No solo disparaba a hombres, alguna bala se le fue a alguna mujer, ¿no?
Y esto ya es otro tipo de crimen, digamos, la motivación de este crimen es un crimen por venganza, por odio. Porque Wagner era un tío verdaderamente que odiaba con toda la fuerza del odio, ¿no? Muy superior a cualquier otro sentimiento, ¿no? Es que a veces cuando se junta la paranoia y el odio, bueno, tienen que ver, claro. Pero si además la persona es odiosa, es una persona dada al odio, y aquí aparece esa vertiente que está también en la melancolía, esa especie de odio crudo, ¿no? Que no quiere decir que todos los melancólicos ni paranoicos sean así, no, pero tiene siempre esa odio a uno mismo, odio al otro, siempre tienen esa intensidad que no se ven en otro tipo de sujetos, ¿no? No digo que todos los paranoicos sean... No, hay gente, los altruistas, hay gente de todo, ¿no? Y este también después era medio... Pero bueno, entonces tienen los crímenes estos liberadores y los crímenes por venganza. De los vecinos se quería vengar, porque habían hablado mal de él y el pueblo había que quemarlo. Y como él era tal, nada más mejor que quemarlo, prenderle fuego y hacerlo desaparecer. Perfecto. Con lo que os anticipo de todo esto es que, por una parte, fijaros que en estos crímenes, él mata algo propio. Mata a los hijos, pero está matando algo propio. Me gustaría más adelante, no el próximo día, sino cuando avancemos un poco en este seminario, volver un poco sobre esta cuestión. Él mata, no vamos a ponerle ya palabras ni el objeto a, ni el pasaje al acto, vamos a poner las palabras clínicas para poderlo pensar. Es decir, cuando mata a los hijos está matando algo de su propio cacón, de su propia maldad, ¿no? Porque él es un degenerado y sus hijos también tienen algo de esa degeneración. Al matarlos a ellos, mata algo propio, ¿no? ¿A quién mata el asesino? Hay un libro ahí de un sociólogo, me parece, de una psicoanalista, creo que es Silvia Tendler, que tiene un título muy bueno. ¿A quién mata el asesino? ¿No? Pero eso es una buena pregunta, ¿no? ¿O a qué mata de sí mismo el asesino incluso cuando mata a otro, ¿no? Aquí está toda esta parte que os sugiero simplemente para que la penséis. Yo os doy los detalles clínicos y no le vamos a poner demasiadas palabras ya para taparlo todo con conceptos, pero en realidad mata algo propio, mata algo de ese cacón, por ponerle la palabra que se usaba en la psicopatología francesa, al matar a los hijos, ¿no? Perfecto. Mata porque no ha encontrado otra solución mejor, porque es un canalla integral y hace esta maldad esencial, ¿no? Que si hubiera encontrado otra derivada mejor, después la encontró, ¿eh? Por eso os estoy enfatizando estas cuestiones. Es decir, mata algo propio en los hijos y, en cambio, en los vecinos no mata algo tan propio, mata algo del otro. También es propio, porque es el mismo el que se está diciendo en la imagen de los otros algo que él no quiere escuchar. Pero bueno, ahí en esa dimensión está constituido más ese otro paranoico, ¿no? O sea que aquí en este crimen tiene esa particularidad de que por una parte mata algo propio, pero también hay algo con el otro, ¿no? No es solamente que el otro se ha desdibujado de la escena, a veces cuando se describe el pasaje al acto. Pues en este caso, este caso pone un poco en cuestión todo esto y hay que afinar mucho con los conceptos o incluso ampliarlos, porque tiene un poco de todo, ¿no? Hay cosas que se explican muy bien por determinadas teorías y otras rápidamente no alcanzas, ¿no? Entonces, tiene algo de sacarse el objeto de encima, para decirlo así, y tiene algo, se puede decir así, de la pelea con el otro malvado, donde la maldad es evidente que está en el otro, que es el difamador, ¿no? Bueno, lo dejo aquí para que lo podamos pensar. El punto 7 es que comete los crímenes, naturalmente lo encarcelan y rápidamente lo juzgan y lo mandan al manicomio a Binenthal, ¿no? Y en Binenthal hay un periodo de calma, ¿no? Inicialmente, Robert Gaup, cuando lo conoce, dice, joder, pensaba encontrarme, dice, como un monstruo.
Dice, me encontró con un hombre afable que casi hasta pide por favor las cosas. Bueno, estas son las descripciones que hicimos al principio del seminario, ¿no? Pero inmediatamente vuelve, ¿qué vuelve? Pues las autorreferencias y los autorreproches. Otra. Entonces, ¿de qué manera vuelven ahí las autorreferencias? Vuelven en cantos de ruidos de cerdo que hacen imitando al cerdo o a vacas, los otros enfermos del hospital, cosas de ese tipo. Y lo que él tuviera en la cabeza con respecto a los crímenes, a los delitos que él había cometido, etcétera, etcétera. No de los crímenes, sino de los delitos sexuales que él había cometido. Pues de los crímenes ya veremos un poco qué dice. Entonces, recupera, cuando está en el manicomio, algo que ya traía de antes, que es la escritura. Él vuelve a escribir. Y usa la escritura pues como una especie de descarga. El otro día vimos un texto de Gaup donde explica esto. Se libera de alguna manera, ¿no? A través de la escritura, que es muy liberadora para algunos pacientes, de poner por escrito, darle forma, distanciarse al mismo tiempo, de una manera más elegante, más suave, que no sea a través de las pistolas, ¿no? De algo propio, ¿no? Bueno, ahí encuentra una cierta liberación, ¿no? Saca los demonios interiores y los pone por escrito, ¿no? Porque está claro, como os decía antes, que mientras él es capaz de escribir, puede ir aplacando o posponiendo el paso al acto, el pasaje al acto, como os comentaba con la autobiografía, ¿no? Pero además, en este caso, como os he dicho, la escritura tiene un valor importante, porque este hombre no escribe y quema lo que escribe, ¿no? Ni lo guarda en un cajón, no, no. Él escribe para ser leído. Él dice, ¿qué Goethe ni qué Schiller? Estos son unos pelamanillas al lado mío. Goethe, Schiller. O sea, que él era un hombre que quiere tener un nombre también en el firmamento de las letras alemanas. Así que él escribe, no sé si se puede decir, como dice Lacan en el seminario 23, como en el caso de Joyce, para hacerse un nombre. A falta del nombre del padre, bueno es hacerse un nombre. Bueno, pues a falta de pan, buenas son tortas. Efectivamente, yo creo que en esto no vale solo para Joyce, vale para mucha gente. Él quiere ser alguien, tener un nombre. E incluso firma con un nombre especial los escritos Walter, me parece que los firma Walter, no sé qué, no, quítalo de Wagner, tengo que comprobarlo esto, no me había acordado de comentaroslo. Él quiere tener un nombre, es un hombre pagado de sí mismo, muy soberbio y tal, y en cierta medida, aparte de la purificación que le propone le procura la escritura, también está la cuestión de hacerse un nombre. ¿Por qué es importante esto? Que no está tampoco en los textos de Gaup, por lo que viene después. ¿Y qué viene después? Joder, el plagio. Porque si no le hubiera importado tres narices el plagio. Este hombre, Wagner, está un buen día en su celda, al corriente un poco de lo que está pasando en el mundo, y lee las noticias de de los estrenos que ha habido en Stuttgart, y de pronto, cuando lee que han estrenado una obra y el argumento de esa obra, dice, hostia, me han plagiado. Me han plagiado. Es decir, que le han robado, le han sacado algo el tesoro suyo, el buen tesoro suyo, se lo han robado y se lo ha llevado otro. Entonces, a partir de aquí ya es otro movimiento de la locura este. ¿Y por qué pienso yo que esto es tan importante para todo lo del plagio? Pues porque en el fondo a él le afecta profundamente porque le menoscaba, en cierta medida, el proyecto de ser alguien. Si tú eres alguien con tus obras, una de las cuales, la vimos el otro día en los comentarios que hizo una de nuestras compañeras de Belén, la obra Van, Delirio, con todos los comentarios que ella hizo. Él escribe para estar en los escenarios, para ser un primer dramaturgo, un poeta de primera fila en Alemania. Pero claro, si te copian las obras,
el triunfo se lo lleva otra persona, no te lo llevas tú. Con lo cual, esa salida, a través de ser alguien, tener un nombre en la escena de las letras, ¿no? Todo eso te lo han robado. Por eso tiene tanta importancia, ¿no? En este caso, ¿no? O sea que en la cuestión, el punto 7 sería el plagio, ¿no? El punto 8 sería pierde el apoyo narcisista, ¿no? Pierde el apoyo narcisista que él, en ser alguien, el escritor más importante de las letras alemanas, más incluso que Schiller, ¿no? Pierde ese apoyo, de pronto pierde el apoyo narcisista que podía encontrar, por así decirlo, en la proyección desde su carrera profesional, ¿vale? Entonces, fijaros, a partir de aquí comienza todo un delirio, pues, por una parte pierde el apoyo narcisista y por otro lado pierde el apoyo, pierde ese apoyo y encuentra, digamos, otro apoyo. ¿En qué encuentra otro apoyo? Pierde el apoyo narcisista de convertirse en un hombre de letras importantísimo, pero encuentra otro. ¿Cuál es el que encuentra? Joder, pues encuentra el apoyo del delirio. Que esto hasta ahora no lo había, digamos, desarrollado, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, el apoyo del delirio que surge en este momento, no es que, digamos, el delirio haya derivado a esto, sino que este hombre, a mi manera de ver, no deliraba y comienza a delirar ahora. ¿Por qué comienza a delirar ahora? Pues porque encuentra un otro malvado que es el objeto, digamos, del que él es objeto de un perjuicio completo, ¿no? Hay un otro que lo perjudica, que lo está perjudicando. Y ese otro, entonces, a partir de aquí empieza ya lo que es la cascada del delirio. ¿Quién es ese otro? Es un tal Berfel. Él averigua quién es un tal Berfel y dice, hostia, Berfel, este seguro que es un judío. Efectivamente es un judío. Y a partir de aquí empieza ya toda la trama, se puede decir así. Tiene, para decirlo en estos términos, porque lo entendéis perfectamente, tiene el axioma delirante, el otro me copia, me plagia, ¿no? Y a partir de aquí empieza ya a construir una serie de puentes, ¿no? Es judío, hay una trama judía que está empezando ahora a perjudicar a los alemanes, esta es la época del inicio del nacionalsocialismo. ¿Cómo ha podido llegar este judío digamos, a hacerse con sus obras, ¿no? Entonces, a partir de aquí empieza ya todo lo que son digamos, el desarrollo del delirio. Seguramente a través del editor al que yo tal, seguramente a través del abogado que me defendió tal, que también es judío, seguramente incluso a través de este médico que hay aquí de no sé qué tal. Toda una trama delirante, ¿no? Perfecto. Y esta es la trama delirante persecutoria. Es decir, ¿qué le pasa aquí a Ernest Wagner? Pues que tiene un delirio de persecución. Él es perjudicado por toda una trama, digamos, en la cual le han sustraído sus obras, no solo esas, sino que le han copiado algunas otras, que también mandó a un editor, ya os expliqué el día pasado cómo era todo esto, y él está, digamos, acosado, perseguido. Pero después, el punto siguiente es que de ese delirio de persecución, este hombre logra, digamos, dar un golpe, se puede decir así, en el balancín de la locura, del delirio, y el balancín siguiente es el balancín de la megalomanía, de la misión. Es decir, que en un momento determinado, él puede hacer algo, digamos, contra ese enemigo. Le han quitado las obras, le han quitado, se puede decir así, el nombre que podía llegar a tener, le han quitado ese apoyo fundamental, pero ¿qué puede hacer él?
¿Qué puede hacer él? Puede luchar contra el enemigo, naturalmente. Y lo intenta. ¿Cómo luchar contra el enemigo? Entonces escribe cartas a las autoridades diciendo que por favor, que le dejen dirigir un batallón para luchar contra los judíos, pues no sé qué tal. No puede luchar de esa manera, en ir a la guerra. Se hace el primer hitleriano nacionalsocialista de esa zona de Alemania. Sí, era político antes, le importaban tres narices todas estas cosas. Pero bueno, él se encuentra al enemigo, digamos, y lucha. Pero ¿cuál es la única lucha que puede de un loco que está metido en un manicomio? La única lucha que puede, ¿verdad?, es a través de lo que hacía, escribir. Bueno, entonces, a través de la escritura es como él monta, a mi manera de ver, toda la campaña, se puede decir así, digamos, de llevar a cabo su misión, la redención, se puede decir así, contra el ataque masivo de los judíos a los alemanes y a la pureza alemana. El nazismo tiene mucho que ver, son significantes que van apareados, la pureza de la raza, pero también para él la pureza de la lengua. Si no se entiende esto, no se entiende por qué este delirio le sienta también a él, ¿no? La pureza de la raza, pero sobre todo la pureza de la raza, es decir, de lo que se hereda, ¿eh? Fijaros que están aquí todos los elementos, lo que se hereda de las familias y la pureza de la lengua. Como os he dicho 40 veces, ¿por qué tiene tanto énfasis para él la cuestión de la pureza de la lengua? Pues porque él proviene de una zona de Alemania, de Stuttgart y Tübingen, donde se habla un alemán bastante impuro. Y él siempre habló un alemán purísimo, tanto que hacía gracia a la gente lo bien que hablaba ese hombre, que hablaba como los alemanes del norte, ¿no? Entonces, hay algo ya ahí en la pureza de la lengua, la pureza de la raza, que ya está, no convertido a la ideología nazi, no estoy hablando de esto, sino que él hace ese tratamiento de la degeneración de la familia, ¿no? El tratamiento de lo impuro del sexo lo hace a través de la pureza de la lengua. Esta es lo que yo entiendo, ¿no? Pero además esto se encuentra, digamos, con un valor, con un añadido, que es el hecho de que, punto 11, resulta que Robert Gauck le apoya, por así decirlo, en la causa que tiene contra Berfeld, contra el perseguidor. No es que le apoye probablemente de manera directa, pero sí que escribe incluso una nota para un periódico, escribe un artículo sobre el valor que tiene esta obra que él está escribiendo del delirio sobre el rey Luis II de Baviera, todo esto, ¿no? E incluso hace averiguaciones, ¿no?, con el editor de Berfeld, ¿verdad? Sí, Berfeld tiene conocimiento de las obras de su paciente, del loco este del manicomio de Binenthal. Es decir, que para él es un respaldo muy grande. Como decía el otro día, es como ponerle una alfombra para que delire. No es que aunque le pongas la alfombra, él va a ir por la alfombra, pero si él ya viene cogiendo carrerilla y le pones la alfombra, pues va mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una contribución, lo sepa o no, lo supiera o no Gauck, importante para que ese delirio cogiera una cierta fuerza, ¿no? Bueno, el punto 12 es qué bien explica este caso, ¿no? Al final se mejora, se estabiliza con todo este rollo de la cruzada contra los judíos, contra la pureza de la lengua, todo este tipo de cosas. Al final, cuando él muere de tuberculosis pulmonar, este punto, el 12, yo lo llamaría el humo del delirio. Se ve muy claramente algo que para nosotros es evidente, cómo la locura, cuando la persona está en vida, en movimiento, tiene una densidad terrible y una fortaleza terrible, pero cuando la gente se va a morir, a horas vista o a días, digamos, que está sentenciado a muerte para tal momento, muchos delirios se caen.
Esto es una cosa impresionante, que si tenéis ocasión de acompañar a algunos de vuestros pacientes hasta el final, os llamará la atención poderosísimamente que alguien que ha estado delirando, pero con una convicción, digamos, de la dureza del acero, de pronto te dicen, pero eso son bobadas que no tenía yo. ¿Cómo iba a vivir yo sin esas cosas? ¿No? Y esto es un poco lo que le pasa a este súper loco, ¿no? En la medida en que cuando estaba, digamos, a la espera de la muerte de que moriría al día siguiente o cosas así ya le confesó al médico que andaba por allí que dijo que bueno, que lo de los crímenes a los habitantes de Milhausen, que, a ver, que me parece que se lo había pasado un poco porque tampoco ellos eran cosas que pensaba él, ¿no? Evidentemente, cuando le preguntáis por los hijos, por los hijos, hay que hacer justicia y tenían que ser, había que matar. Es que todavía tenía ese raspe de loco que no. Pero yo he visto otros pacientes que al final te dicen que el delirio es puro humo necesario para andar por la vida. Mejor el delirio que haberse tirado al tren. O sea que ahí sí que se ve muy bien, en este caso, al final, si leéis la Epicrisis, como la hemos leído, lo que cuenta Gauss de cómo pasó los últimos días, ya ves cómo la locura es una defensa radical, una defensa ciega, y el delirio es una defensa ciega, y que cuando te quitan, cuando ves, es una defensa para poder vivir, pero cuando te dicen, mira, no te queda vida, ¿para qué quieres defensa? Esa es la cuestión. En estos casos se ve bien que el cerebro no echa ni tantas chispas ni todas esas cosas, sino que más bien hay gente que para andar por el mundo necesita estar ciego, y la mejor ceguera es la locura. Y si no tuviera eso, no se sabe qué sería de ellos. Probablemente algo peor. Y aquí es donde se entienden esas cosas, ¿no? O sea que al final viene a reconocer un poco, como lo hemos visto en otros casos que hemos conocido, y he conocido y he tratado, que ante los ojos de betún de la muerte, como decía Sartre, que te están mirando ya muy de cerca, ¿para qué te vas a agarrar a ese error necesario que es el delirio? Eso decía Castilla del Pino también. Bueno, vamos a la cuestión 13. Esto ya son comentarios. Le estoy dejando sin tiempo a Octavio Morrison, pero le daremos todo el tiempo el próximo día. Pero vamos a continuar un poco. El punto 13, la certeza y el delirio. Vamos a ver, este caso yo creo que enseña cosas muy importantes. Primero que el trabajo de hacer un delirio, esto requiere una invención, un tiempo, una construcción, dedicarle una vida y unas noches y muchas noches, ¿no? Pero se puede tener una convicción muy reducida, una certeza, sin que haya un delirio, ¿no? Eso se ve mucho, especialmente en la melancolía. Las personas melancólicas pueden tener una convicción de ser lo más ruin y lo más despreciable del mundo, pero no hacen ningún tipo de delirio, conviven con esa certeza. Es como si le pusieran unas gafas y dijeran, ¿usted qué es? De lo peor del mundo. Pero no deliran con que si los barcos que se hundieron en no sé dónde es por culpa suya. No llegan a eso, ¿no? Vale. Incluso yo creo que se puede ser paranoico sin delirar. Puede tener una convicción de la maldad del otro sin desarrollar un delirio. Cuando digo delirio, digo un delirio trabado, la construcción de un delirio, el trabajo de hacer un delirio, ¿no? Y en este caso, me parece a mí que toda la parte esta de los crímenes y de todo esto, hasta que se encuentra con la convicción del plagio, este hombre está loco, es paranoico y es melancólico, pero no es un delirante. Es mi opinión. Para Gaup todo lo contrario, era un delirante, paranoico, todo eran delirios. Bueno. Es decir, que se puede ser paranoico y no tener un gran delirio. Y se puede ser melancólico y no tener, en general, los melancólicos afortunadamente deliran menos, ¿no? Entonces, el delirio aparece en un momento determinado, claro. ¿Cuándo aparece el delirio? Cuando aparece el otro con una claridad pasmosa. Cuando ya no es una cuestión que esté ahí como entre la autorreferencia y el autorreproche, es decir, cuando la maldad del otro está encarnada perfectamente en una persona. Y ahí es muy fácil delirar.
El otro es malo y me está jodiendo a mí y además se lo pasa pipa jodiéndome a mí, plagiándome. Me está quitando lo más valioso que tengo. No me quita lo peor, que es el cacón, la pulsión sexual ingobernable. No, me quita lo del tesoro que yo tengo, que es mi creación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, enloquece, ¿verdad? Hace un delirio de persecución importante con los judíos, con todo este tipo de cosas. Bueno, pues yo creo que hay que considerar esto. Tenéis que considerar que se puede ser paranoico y no delirar gran cosa, o estar simplemente cogido por la espiral de una convicción. El punto 14 de este caso es la relación, simplemente lo menciono, consustancial, me atrevería a decir, inherente que hay entre la melancolía y la paranoia. Es decir, que no hay manera de... Yo no entiendo cómo, cuando pienso en los pacientes, que no veo cómo se puede ser melancólico sin ser paranoico, ni paranoico sin ser melancólico. No digo que todos los melancólicos desarrollen paranoia o viceversa, no. Digo que son cara y cruz, es decir, pero de la misma manera. La culpa está en el otro, paranoia. La culpa está en mí, melancolía. La maldad está en el otro, paranoia. La maldad está en mí, melancolía. Sí, empiezas a hacer todo este tipo de composiciones y ves como que son dos elementos que nosotros separamos, pero que a veces no están tan separados. Por ejemplo, en este caso están más unidos. Nosotros los separamos con vistas a entender las cosas. Y a veces se separan clínicamente. Paranoia, y pega un bajón, después se pone muy melancólico, la misma persona. Pero a veces están incluso integrados, como en este caso. Entonces, melancolía y paranoia forman en ese sentido una pareja muy, muy estrecha. Creo que este caso es una invitación de nuevo a pensar un poco en las relaciones que después la historia de la clínica, especialmente de la psicopatología psiquiátrica y de la psicoanalítica en el sentido más freudiano y más lacaniano, han separado mucho más de la cuenta estos campos. Probablemente no tanto los kleinianos, pero no, la clínica nos enseña eso todos los días, ¿no? Bueno, en fin, esto es una sugerencia, ¿no? Las relaciones entre la melancolía y la paranoia y el contrabalanceo que hay ahí. Cómo de la melancolía se puede salir a la paranoia. Y cómo cayendo de la paranoia se cae en la melancolía. Bueno, esto es las cosas que hablamos todos. También este caso enseña mucho en el punto 15 sobre la relación que os he tratado de mostrar entre el delirio de persecución y el delirio de grandeza, es decir, entre el ser un perseguido y tener una misión. Son los dos elementos, entre ser un sujeto en manos de la maldad del otro o ser un sujeto que puede hacer algo por restaurar el desorden del otro, ¿no? Entonces, es verdad que estas cosas van juntas, que están desde el principio juntas en la locura, pero que normalmente cobran más fuerza primero la parte más persecutoria y luego a veces, Wagner lo explica muy bien, el otro día en las palabras que leía Belén, en la obra de teatro que atribuye, donde describe al personaje al rey Luis II, se ve muy bien cómo eso es un nudo, ¿no? Pero el caso es que en Wagner descubre, se puede decir así, la maldad del otro y poco a poco ve que hay algo que hacer con el otro, que hay que restaurar algo del desorden que trae el otro consigo, el dios weberiano de los judíos, ¿no? Esa especie de cosa que pone el mundo patas arriba. Y hay que restaurar la pureza de la lengua y la pureza de la raza. Porque dice, yo soy eugenes, dice, yo he practicado la eugenesia, dice, con mis hijos. Y le dice a Robert Gaubust, lo convence de la eugenesia con respecto a algunos pacientes para que no se reproduzcan, y Gaubust cree en la eugenesia como tantos otros, pero dice, yo la he realizado en mi propia familia. O sea, que cree en la pureza. Coincide con la cuestión de las ideas nazis, pero su delirio tiene que ver con eso. ¿Cómo se puede volver a ser puro?
por esa desbocada pulsión sexual que lo ha atormentado toda la vida. Que es una de las del caso es ese. Y este tío, ¿por cómo le dio esta flipada tan grande, este punto filipino de que para él el goce sexual no hay cosa peor? ¿No? Es una cosa un poco llamativa, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ahí vemos esta articulación entre el delirio de persecución y el delirio, la misión redentora, ¿no? Y el punto 16, bueno, esto lo dejo lo dejo como especulación para retomarlo más adelante, ¿no? Eso es sobre la cuestión de los crímenes. Tenemos, como en este caso, como dos direcciones del motivo de los crímenes, ¿no? Uno muy paranoico es digamos, a matar, se puede decir así, a los difamadores, a los habitantes de Milhausen, y otro, matar algo propio, ¿verdad? Esencialmente propio, que es que viene encarnado, nunca mejor dicho, por los propios hijos. O sea, algo de su cacón interior encarnado fuera, hay que matarlo de fuera para matarlo de dentro, ¿no? Bueno, son como dos. Entonces, es un crimen muy planificado, ¿verdad? En el que por una parte mata algo de sí mismo, pero también mata algo del otro malvado, ¿no? Entonces, esto algún día lo vamos a estudiar más porque hay un trabajo muy bueno de Paul Giraud sobre los crímenes inmotivados. Él los explica pues un texto de la época sobre a partir de las tres instancias de Freud, el yo, el ello y el superyo. Hay también, digamos, estudios sobre los crímenes dependiendo de los tipos clínicos, pues el paranoico es un crimen premeditado, justiciero, todo este tipo de descripciones, ¿no? El crimen de algunos esquizofrénicos es un poco más al tuntún. Bueno, hay una serie de relaciones entre las categorías clínicas y el tipo de crimen. Perfecto. Bueno, pero nos interesa más, digamos, volver a la pregunta ¿a quién matamos cuando matamos a alguien? ¿O a quién mata el asesino? ¿O qué matamos de nosotros mismos cuando matamos a alguien? Entonces creo que es la buena pregunta. Entonces, como este caso reúne un poco de todo, si contestamos rápidamente por un lado, igual nos pillamos hay que volver a plantear las preguntas y la pregunta buena en este caso es ¿mata, digamos, a los hijos? Y mata con eso algo de sí mismo, de su propio cacón interior, mata a los otros y lucha para, digamos, protegerse contra algo de la maldad de un otro que existe. Bueno, las dos cosas. Y por último, el 17, y con esto termino, ¿verdad? Es lo que os llamaba antes el humo del delirio, digamos, la defensa, la psicosis como defensa, ¿no? Yo creo que este caso, ¿verdad?, muestra con mucha claridad, desde que tal como lo hemos enfocado en estas palabras muy breves de la clase de hoy, cómo en un momento determinado hay algo que a este hombre se le desgobierna completamente y que tiene que ver con el contacto, se puede decir, con el goce sexual desgobernado, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, empieza los primeros signos de locura con la que va tirando adelante hasta que de nuevo hay un encuentro, en este caso ya con animales, y todo esto se desproporciona mucho más, ¿no? Pero entonces, claro, la cuestión es, pensaría este tío, en realidad, ¿para qué necesita todo esto? No es tanto lo que le pasa, ya lo sabemos, lo podemos clasificar, es decir, delirio, tal, psicosis, paranoia. Es más bien qué papel le desempeña, qué función cumple todo eso para él. Porque lo que está claro es que de no haber sido por eso, este hombre probablemente se hubiera acabado matando. Matarse no es tan fácil, hay que tener valor. Y él lo dice con claridad, ¿no? Pero probablemente hubiera acabado, ya hizo varios intentos, una vez en Suiza, etcétera, tiro, no tal. Pero fíjate que les resulta más fácil tirar por la calle de la locura, matar a los hijos, delirar, no sé cuántas cosas, que tirarse él mismo al tren o a un lago, ¿no? Es decir, que
qué ultraprotección tan fuerte, tan cegadora es esto de la locura y al mismo tiempo tan necesario. Entonces yo creo que este caso nos enseña a ver la locura de otra manera, como un drama esencialmente humano, ¿no? Y un drama, además, basado, joder, en lo más cegador que existe en el mundo, que es la verdad y la certeza. O sea, la certeza, ¿no? No hay nada más cegador que la certeza. Cuando para ellos es la revelación, es la luz, todo está claro, ¿no? Sin embargo, todo está claro es lo más cegador. Esa es la cuestión. Y desde el punto de vista de la investigación científica, y un poco llevando a las cosas a nuestro más terreno también, nadie hace una tesis doctoral sin parte ya de una certeza. Al contrario, es cuando no sabes, cuando empiezas a estudiar y vas avanzando. Esa es la cuestión. Adquirir conocimientos, etcétera, etcétera, a través de los métodos que usamos, deducción, inducción, etcétera, etcétera, bueno, pues hay ganas en el terreno del conocimiento. Pero cuando la locura, la certeza se te presenta por la vía de la revelación, ¿cómo lo mueves eso? Esto es un poco lo que quería comentaros, haciendo un balance de todo lo que hemos visto hoy, de una manera, diría yo, sin tantas referencias, sin tantas citas, sin tanto apoyo en los textos. ¿Por qué? Porque ese apoyo ya lo hemos tenido en todas las clases anteriores. Bueno, os invito a que si queréis comentar algo y dejamos el del caso de Octavio para el próximo día, si te parece, Octavio, y dialogamos un poquito, conversamos un poquito sobre Wagner, y el próximo día, como ya os anticipé, me gustaría llevar este caso que me ha seguido sirviendo, no solo este caso, sino otros de los que hemos hablado ya, para establecer una especie de modelo de psicosis. Y voy a presentároslo el próximo día, ¿no? Los tipos clínicos, los polos de la psicosis, el fondo melancólico, las configuraciones clínicas, cómo se puede organizar un punto de vista de lo que es la psicosis con todo lo, desde el punto de vista teórico y conceptual, muy simple, pero que sale justamente de estos casos que son los casos verdaderamente ejemplares que están calificados de atípicos en la mayoría de los casos. Lo atípico para nosotros es lo esencial. Entonces a mí eso me ha ido sugiriendo a lo largo de bastantes años pues un tipo de modelo que el próximo día os presento de una manera, vale, no le des ninguna importancia por supuesto, pero es una forma de cuadrar toda esta especie de casos que no cuadran en sí mismos, ¿no? Que hay que recoger todo eso también, no solamente lo que es sota, caballo y rey, un caso de paranoia paranoica, un caso de esquizofrenia, eso lo cuadramos todos, pero cuando está todo mezclado o aparentemente mezclado. Bueno, ¿qué tenéis que decir sobre este asunto? ¿Alguna pregunta o comentario que os interese de lo que hemos hablado? ¿Hay incluso algún parecer? Octavio, ¿vosotros habéis estudiado en los hospitales de donde venís, en Argentina? ¿Habéis estudiado el caso Wagner o tiene un lugar en vuestra formación o este tipo de cursos donde estudiamos estos casos y los miramos de arriba abajo y de abajo arriba? No, en la residencia puntualmente no se estudia el caso Wagner. Sí había un seminario de la EOL en el que lo trabajaron, que se llamaba Violencia, Estudios Lacanianos, y Ajá, trabajaron ese caso, sí, sí, pero por fuera de la residencia. ajá. ¿Se publicó algo de eso? Del trabajo de Wagner no sabría decirte si hay un libro del seminario ese que se llama así, Violencia, Estudios Lacanianos, Ah, pues lo tienes o por ahí. BEL. Sí, sí, a ver si ya me haré con él. Le diré a Bacheto que me lo mande. Sí, sí. Ujú. Muy bien. Y en cuanto a la metodología del seminario, lo que veis vosotros es también de este estilo, estudiar un caso por todos los contornos para poder
por lo menos plantear algunas preguntas. ¿Lo hacéis así también en Rosario, en Mendoza, perdón? En Mendoza, en realidad lo que hacemos, la formación que tenemos es de seminarios interdisciplinarios y monodisciplinarios y se puntúan textos, digamos. Por ahí los docentes nos dan textos para leer y luego en el seminario 2 residentes se proponen y lo van puntuando y conversamos el texto junto a los docentes. Vale, vale. Bueno, pues aquí, mira, durante unos cuantos años atrás hacíamos cogíamos una serie de temas, los íbamos estudiando, y este último curso, La locura desde dentro, pues ha coincidido también con un interés muy grande, fíjate lo que son las cosas, un interés también de los historiadores, Rafael Huertas, por ejemplo, que es un número 1 en Europa justamente los historiadores han empezado a hacer una historia que llaman ellos desde abajo, ¿no? De donde el testimonio de los propios pacientes se le da una importancia a través de las teorías de algunos números, gente muy importante dentro de la historia, ingleses, alemanes, etcétera, dentro de la historiografía. Y hay que empezar a contar también qué dicen los pacientes, incluso en el ámbito de la medicina, no solamente qué dicen los especialistas, ¿no? Y coincidimos en eso. Entonces, él publicó un libro sobre esta materia y coincidió un poco con el inicio de este seminario. Bueno, son formas. Yo el interés principal que tengo con él es aportar una serie de comentarios, de documentación para estudiar y de comentarios y frenar un poco la tendencia que tenemos todos de sacar conclusiones demasiado rápidas. Porque creo que hay casos que son como Schreber, que es más complicado de lo que parece, especialmente, y lo que veamos ahora de John Philly Matthews, o sea, casos muy buenos que se han interpretado de determinada manera y todo el mundo ya. Entonces, vamos a cogerlos otra vez, a ver si decimos lo mismo, variamos, como si fuera un caso clínico. No es un caso clínico, pero tenemos toda la documentación y lo podemos pensar como clínicos que son. Este es un poco el objetivo de este seminario. Sí. ¿Alguien tiene algo que decir o nos vamos ya directamente a descansar y a comer? Bueno, en ese caso, bye bye. Nos vemos la próxima semana. Octavio, la próxima semana te toca a ti, ¿vale? Dale, perfecto. Nos vemos Abrazos. la Chao, próxima chao. entonces. Adiós. Chao. Muchas gracias.